En esta ocasión vamos a desarrollar y vamos a resolver el trabajo práctico número 2. En el trabajo práctico número 2 tenemos inicialmente dos situaciones problemáticas, las cuales dice lo siguiente: leer, analizar, plantear, resolver la situación problemática y luego responder. En la primera actividad tenemos una situación ideal, ¿bien? Es un poco ficticia, pero nos cuenta de la existencia de tres tipos de pueblos, ¿bien? En el primero nos dice: hace unos años, cuando fui a un pueblo de visitas, noté una situación muy particular. Y fue la siguiente: este pueblo tenía 4 manzanas, ¿bien? Se reconoce las manzanas como un lugar, digamos, una región urbana delimitada por cuadras, ¿bien? Por lo general son las que contienen 4 cuadras, ¿bien? Y decía que en cada cuadra había 4 casas. Y en dichas casas vivían 4 personas. ¿Cuántas cuadras tenía el pueblo? Nos pregunta. ¿Cuántas casas tenía el pueblo? ¿Cuántas personas vivían en dicho pueblo? ¿Bien? Estas son las primeras 3 preguntas. La 4 nos dice: plantea una situación cuya característica sea similar a la planteada anteriormente, pero con la diferencia de que se trate de un pueblo que contenga 3 manzanas, tales que esas manzanas sean de 3 cuadras cada una y en las cuales haya 3 casas por cada una. En cada una de esas viviendas vivan 3 personas. ¿De qué forma tendrán las manzanas? Y la 5 nos dice así: ¿cómo sería la situación si fueran 5 manzanas, consten de 5 cuadras, y por cada cuadra haya 5 casas? En dichas viviendas vivan 5 personas. ¿De qué forma tendrán esas manzanas? Bien, bueno, vamos a desarrollar estas actividades de la siguiente manera. Bien, vamos a considerar que tenemos las 4 manzanas, ¿bien? Estas que están en color así celestito, y sabemos que en cada cuadra hay 4 casas, ¿bien? Y en cada una de esas casas vamos a decir que viven 4 personas. Entonces, ¿cuántas cuadras tiene el pueblo? Para identificar cuántas cuadras tiene el pueblo, vamos a hacer así: las 4 manzanas las vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Porque cada manzana tiene 4 cuadras. Este cálculo me da que es 16, ¿bien? Entonces vamos a tener 16 cuadras. Listo. Vamos a la cantidad de casas. La cantidad de casas sabemos que vamos a tener. Son las 4 manzanas, las vamos a multiplicar por 4 cuadras que tiene cada manzana, y eso lo vamos a multiplicar por 4, que son las casas, ¿sí?, que hay por cuadra. Y eso nos da, es 4 por 4 es 16, por 4, 64. ¿Bien? 64 casas vamos a tener. Las personas, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Sabemos que tenemos 4 manzanas, las cuales deberíamos multiplicar por 4, porque son la cantidad de cuadras que tiene cada manzana, lo cual vamos a multiplicar por 4, porque sabemos que en cada cuadra hay 4 casas, y vamos a multiplicar por 4, porque sabemos que en cada casa viven 4 personas. Entonces, tenemos 4 por 4 es 16, ¿bien? Por 4 es 64, por 4, 256. Bien, y estas son personas. 256 personas va a haber en este. Bien. La siguiente situación, ¿sí?, ya la pregunta 4, nos decía qué pasará si ahora es un pueblo que tiene manzanas de forma triangular, ¿sí? La forma que tienen esas manzanas es forma de triángulo. Por eso le pusimos pueblo 3 o pueblo triángulo.
¿Bien? Bueno, ¿cuántas cuadras va a tener este pueblo? Para saber la cantidad de cuadras, vamos a hacer 3, es la cantidad de manzanas, y lo vamos a multiplicar por 3, es la cantidad de cuadras, ¿sí?, que tiene cada manzana. Me queda que 3 por 3 es 9, son 9 cuadras. ¿Bien? Para saber la cantidad de casas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 3, que es la cantidad de manzanas, la multiplicamos por 3, que es la cantidad de cuadras que hay en cada manzana, y multiplicamos por 3, que es la cantidad de casas que hay por cuadra. Entonces tenemos 3 por 3, 9, por 3, 27 casas. ¿Bien? Y para las personas, procedemos prácticamente de manera análoga. Tenemos 3 cuadras, la multiplicamos por 3, perdón, 3 manzanas, multiplicado por 3 cuadras que hay por manzana, multiplicado por 3 casas que hay por cuadra, multiplicado por 3 personas que hay por vivienda. Y me queda 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 personas. Bien. Y para la siguiente situación, ¿sí?, para la siguiente situación, tendríamos lo que sería el pueblo 5. Las manzanas ahora tienen forma de pentágono. ¿Bien? Fíjense que en cada cuadra puse como 5 casitas. ¿Bien? Y sabemos que en cada casita hay 5 personas. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas cuadras va a tener este pueblo? Bien, para saber la cantidad de cuadras que tiene este pueblo, decimos, si tenemos 5 manzanas y cada manzana tiene 5 cuadras, hacemos 5 por 5. 5 por 5 nos va a dar 25 cuadras. ¿Bien? Para saber la cantidad de casas, ¿qué vamos a hacer? 5, que son las manzanas, multiplicamos por 5, que es la cantidad de cuadras que tiene cada manzana, y multiplicamos por 5, que es la cantidad de viviendas que hay por cuadra. Entonces tenemos 5 por 5 es 25, por 5, 125. Bien, estas son casas. 125 casas. Para saber la cantidad de personas, ¿qué vamos a hacer? El mismo procedimiento. ¿Bien? 5 manzanas multiplicadas por 5 cuadras por manzana, multiplicada por 5 casas por cuadra, multiplicado por 5 personas por vivienda. ¿Bien? 5 por 5 es 25, por 5, 125, y 125 por 5, 625 personas. ¿Bien? Bueno, la siguiente actividad era la del juego, la leyenda del juego del ajedrez. ¿Bien? En esta actividad teníamos que leer la leyenda, ¿sí?, que constaba de un niño, ¿sí?, o un sabio que iba a la corte del rey Sherán, en un reino de la India, en ese entonces. Este rey había perdido uno de sus hijos y había quedado muy consternado por este fallecimiento. Entonces, estaba tan triste que no encontraba consuelo en nada. Un día, en la corte de este rey, vino Sisa, ¿sí?, un gran sabio, y se presentó con un juego, el cual se lo mostró a Sherán, le dio el tablero, le mostró las piezas, le indicó cómo se jugaba, y la verdad que Sherán quedó muy entusiasmado por este juego, ¿bien? Y prácticamente que de alguna manera pudo encontrar cierto alivio. Quedó tan emocionado Sherán que le ofreció una recompensa a Sisa, y Sisa primero como que no la quería aceptar. Después le dijo, bueno, da unos días para pensar. Lo pensó y dijo, bueno, ya sé cuál es la recompensa que quiero que me des. Vamos a tomar el tablero del ajedrez
Y por cada casilla del tablero de ajedrez me vas a dar el doble de granos de trigo que me diste por la anterior. ¿Cómo es esto? Vamos a tener el tablero que dice, bueno, por la primera casilla quiero que me des un grano de trigo. ¿Sí? Por la primera casilla, un grano de trigo. Lo voy a hacer aquí abajo, ¿bien? Para que quede mejor. Por la primera, dame 1, ¿bien? Por la segunda, me vas a dar el doble de la anterior, o sea, 2. Por la tercera, me vas a dar el doble de la anterior, o sea, tenía 2, el doble, 4. Por la siguiente casilla, me vas a dar el doble de la anterior, o sea, que si me había dado 4, ahora me va a dar 8. Por la siguiente, me vas a dar el doble de la anterior, o sea que si me dio 8, después va a ser 16, ¿bien? Y ahora, por la siguiente, quiero el doble de la anterior. O sea que si tenía 16, ahora tendré 32. Por la siguiente, deseo el doble. O sea, el doble de 32, 64. Y por la siguiente, el doble. ¿Bien? O sea, 128. Esto es la primera fila. ¿Bien? Si quiero seguir, voy a tener que seguir en la siguiente y va a ser el doble de la anterior, ¿sí? O sea que serían 256. ¿Y puedo seguir una más? Sí. Me va a dar 512 por la décima, ¿bien? Y por la otra, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1024, ¿sí? Y así podría seguir con todo el tablero. ¿Bien? Bueno, en nuestra actividad nos está pidiendo, o nos va a pedir, que identifiquemos cuántos granos de trigo recibió Sisa por la primera fila. ¿Bien? Bueno. Y además nos hace otra pregunta, como decir cómo se llama cada casilla del tablero de ajedrez y cuántas casillas tiene este tablero. ¿Bien? Así que vamos a continuar en eso. Lo que está en la pregunta 1 y 2. Entonces, vamos a ir a nuestro solucionario. Y tenemos así. Cada casilla del tablero de ajedrez se denomina escala. El tablero consta de 64 casillas o escalas. ¿Cómo sabemos que tiene 64? Porque vamos a hacer las 8 filas multiplicadas por las 8 columnas. Y eso va a dar que es 64. Bien, estas 8 van a ser las filas multiplicadas por las 8 columnas. Y eso me queda que son 64 escales. Bien. La cantidad de granos que recibió Sisa solo por la primera fila del tablero es la siguiente. ¿Bien? Dijimos que era 1, más 2, más 8, más 2, más 4, más 8, más 16, más 32, más 64, más 120. Esa suma nos da 255 granos de trigo. ¿Bien? Bueno, la siguiente actividad que teníamos era la siguiente. Dice, ¿qué dimensión tendrá el área A de un cuadrado cuyos lados L miden respectivamente? Bueno, el cuadrado es una figura plana, ¿bien? Una figura plana que tiene una particularidad. Tiene sus lados congruentes, o sea que tienen la misma longitud. No vamos a decir que son iguales, ¿por qué? Porque este lado, por ejemplo, lo voy a señalar un poquito mejor, este lado es vertical y este es horizontal. Este es vertical y este también es horizontal, ¿sí? Tienen direcciones diferentes los lados. Tengo dos lados que serían como horizontales con esa dirección o esa orientación y dos lados que son verticales, ¿bien? Que tienen esa dirección u orientación. Por esa razón, vamos a decir que no son iguales, ¿sí?
son congruentes, tienen la misma longitud. ¿Bien? Para calcular el área de un cuadrado, ¿sí? O sea, la región que está aquí dentro, ¿bien? Esa región, existe una expresión, una fórmula. ¿Bien? La fórmula para determinar cuál es el área de un cuadrado es la siguiente. Vamos a decir que ese área es igual a multiplicar la base por la altura del triángulo. ¿Sí? La base, que sería lo que apoya, por la altura. Pero como se trata de un cuadrado, ¿sí? Como se trata de un cuadrado, sabemos que la base, ¿sí? Tiene una longitud L. Y la altura también tiene una longitud L. ¿Por qué? Porque es un cuadrado y sabemos que sus lados son congruentes. Entonces, para determinar el área de un cuadrado, vamos a multiplicar la medida del lado por la del otro lado, ¿sí? Vamos a hacer lado por lado para determinar el área de este tipo de cuadrados. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar al solucionario. Acá ya les planteé las tres primeras situaciones, que son las siguientes. ¿Bien? Si el lado vale 1, ¿sí? Si el lado vale 1, vamos a indicar así. Vamos a suponer que el lado mide 1. Si el lado mide 1, tanto el vertical como el horizontal miden 1. Entonces, ¿qué hacemos? Si sabemos que para calcular el área de un cuadrado vamos a hacer lado por lado, como tenemos aquí, lado por lado, ¿bien? Esa es nuestra fórmula, ¿sí? O nuestra expresión para determinar la medida del área. Vamos a hacer así. Si vale 1, vamos a hacer 1 por 1. Por lo tanto, esos tres puntitos significan, por lo tanto, el área es 1. 1 por 1 me da 1. ¿Qué pasa si vale 2? ¿Sí? Si vale 2, vamos a hacer 2 por 2. Porque el lado ahora va a valer 2. ¿Bien? Entonces hacemos 2 por 2 y nos queda 4. Si vale 3, ¿qué se hace? 3 por 3. Por lo tanto, el área vale 9. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa si vale 4? Y en este caso hacemos así, 4 por 4. ¿Sí? Vamos a indicar, por lo tanto, el área, ¿cuánto va a valer? 4. Por 4 es 16. ¿Qué pasa si vale 5 el lado? Ahora el lado está valiendo 5. ¿Bien? Vamos a decir, bueno, esto es igual a 5 al lado. El lado es igual a 5. ¿Bien? Si el lado es igual a 5, ¿qué vamos a hacer? 5 por 5. Por lo tanto, el área de este cuadrado, ¿cómo va a ser? 25. ¿Qué pasa si ahora vale 6? ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora vale 6? Bueno, en el caso de que valga 6, vamos a hacer 6 por 6. Por lo tanto, el área de este cuadrado va a valer 36. ¿Qué pasa si vale 7? Bien, si vale 7, ahora, si vale 7, ¿qué vamos a hacer? 7 por 7. Por lo tanto, el área de este cuadrado mide 49. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora vale 8? Bien, si ahora vale 8, vamos a hacer en la parte del área 8 por 8. Por lo tanto, el área, ¿cuánto va a medir? ¿O cuánto va a ser? 64 unidades. Bien, fíjense que acá no coloqué unidades, por eso es área. Si hubiese puesto unidades, por
ejemplo, centímetros, el lado mide 5 centímetros o 8 centímetros. En el caso que viene ahora, que valga 9, ¿sí? Ahí sí iba a considerar una superficie. Pero como ahora estamos solamente con números a secas, ¿bien? Vamos a indicar que el área es un número sencillito, ¿bien? Ahora me va a quedar que tengo 9 por 9, lo cual me queda que el área de este cuadrado es 81. Bien, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si ahora vale 10? Bien, el lado ahora mide 10. Mide 10. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 10 por 10. Por lo tanto, el área de este cuadrado va a medir 100. ¿Sí? Bueno, si vale 11 ahora vale 11 el lado de esta figura. ¿Bien? Entonces vamos a poner 11. ¿Bien? Entonces vamos a hacer así. 11 por 11. Y 11 por 11 nos dice que el área será igual a 121. ¿Bien? Bueno, si vale 12, vamos a hacer 12 por 12. Por lo tanto, el área va a ser igual a 144. Y si vale 13, ahora es 13 por 13, por lo tanto, ese área es equivalente a 169. ¿Bien? Vamos a dejar esto como estaba. Bueno, ahora nos vamos a ir a algo que es el cubo, ¿sí? El cuerpo con el que vamos a tratar. ¿Por qué cuerpo? Porque ahora vamos a ir a una dimensión más, ¿sí? Vamos a ir a una dimensión más. Vamos a tener una figura, un cuerpo de esta característica, ¿sí? Una cosita de esta forma. Esto es algo tridimensional, ¿sí? Tiene 3 dimensiones. Como tiene 3 dimensiones, ya ahora no vamos a calcular una superficie, ¿sí? Sino que vamos a calcular un volumen. ¿Bien? Vamos a determinar un volumen ahora, no una superficie, como lo hacíamos antes. Ahora va a ser un volumen. ¿Bien? Y como es un cubo con el que vamos a trabajar, el cubo tiene una particularidad, que sus aristas tienen la misma longitud, ¿sí? Son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tengo un lado, por ejemplo, una arista ahora, no son lados, son aristas. Tengo una arista que es vertical, ¿sí? Vamos a tener 4 aristas verticales, quien dice. Vamos a tener 4 que son horizontales, ¿sí? En un sentido, y otras 4 que también van a ser horizontales, pero en otro sentido distinto, ¿sí? Tenemos en total 12 aristas, ¿bien? Y todas tienen la misma longitud. Para calcular ahora el volumen, ¿por qué volumen? Porque tengo un cuerpo, ¿sí? Que ocupa un espacio en el mismo espacio, ¿sí? El otro tenía una región en el plano, tenía 2 dimensiones, base y altura, un largo y un ancho, ¿bien? Este, además de tener un largo y un ancho, ¿sí? O una base y una altura, ahora tiene una profundidad, ¿bien? O sea, tiene una dimensión más, tiene 3 dimensiones. Para determinar el volumen que ocupa, ¿sí? Este cubo en el espacio, vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir al solucionario. Para calcular ese volumen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el valor de la arista por sí mismo 3 veces. ¿Bien? Vamos a hacer, el volumen es igual a arista por arista por arista. ¿Bien? Como tengo una dimensión más, voy a multiplicar una vez más
por el valor de la arista. ¿Qué sucede si la arista vale 1? Bueno, en ese caso vamos a multiplicar 1 por 1 por 1. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen me va a quedar que es 1. ¿Qué pasa si vale 2? Bien, si vale 2, vamos a hacer 2 por 2 por 2. Por lo tanto, el volumen mide o es 8. ¿Bien? Acá no se va a hacer distinción entre volumen y otro tipo de volumen si le pongo o no unidades. Es volumen directamente. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora si la arista mide 3? ¿Sí? La longitud de la arista mide 3. Si son todas iguales, ¿bien? Sabemos que es un cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 3 por 3 por 3. Por lo tanto, ahora, el volumen va a ser equivalente a ¿cuánto? 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Sí? Si vale 4 ahora la lista, vamos a suponer que vale 4, vamos a tener así. 4 por 4 por 4. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el volumen ahora? 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 me queda que es 64. Si la arista vale 5, ¿cómo va a quedar? 5 por 5 por 5. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a ¿cuánto? 5 por 5 es 25. ¿Sí? Y 25 por 5 es 125. ¿Qué sucede si ahora vale 6? Bien, en el caso de que valga 6, vamos a hacer lo siguiente. 6 por 6 por 6. Bien. Por lo tanto, el volumen del cubo este, ¿qué va a ser? 6 por 6 es 36, 36 por 6 es 216. En el caso de que la arista mida 7, ¿cómo va a ser? Va a ser así, 7 por 7 por 7. ¿Bien? Siempre multiplicamos por sí mismo el mismo número, ¿sí? Y ahora va a ser 7 por 7 es 49, ¿sí? Y 49 por 7 me da 343. En el caso de que mida 8, la arista, ¿sí? Ahora va a medir 8, ¿qué vamos a hacer? 8 por 8 por 8. Por lo tanto, el volumen, ahora ¿cuánto va a ser? 8 por 8 es 64, ¿bien? Y 64 por 8 es 512, ¿bien? ¿Qué sucede si la arista ahora vale 9? Bien, el valor de la arista es 9 ahora. Bien, vamos a hacer así. 9 por 9 por 9. Por lo tanto, el valor del volumen, ahora ¿cuánto va a ser? Y 9 por 9 es 81, ¿sí? 81 por 9 nos da 729. ¿Bien? En el caso ahora de que valga 10, la arista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner así, 10 por 10 por 10. Por lo tanto, el volumen, ¿cuánto va a ser? 10 por 10 da 100. Y 100 por 10 es 1000. ¿Bien? En el caso de que valga 11, la arista, que mida 11, ¿qué vamos a hacer? 11 por 11 por 11. Por lo tanto, ahora, el volumen de este cubo, ¿cuánto va a ser? 11 por 11, 121. ¿Bien? Y 121 multiplicado por 11 me da 1331. Y ahora sí, el último ya. En el caso de que esa arista mida 12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner así, 12 por 12 por 12. Por lo tanto, el volumen de este
cubo, ¿cuánto va a ser? Y 12 por 12 es 144, ¿bien? Y 144 por 12 me da 1728, ¿bien? Ahí ya terminaría esta actividad número 4, ¿bien? La actividad número 5 me dice, situaciones problemáticas de combinatoria, ¿bien? Tenemos en el cuadernillo, hay una reseña teórica en la página 14. Vamos a verlo. En la página aquí, sí, ya la 14, tenemos la reseña teórica. ¿Bien? Más allá de eso, vamos a ir indicando ahora cómo son cada una de las situaciones. ¿Bien? Vamos a ir al solucionario. Ya lo armé más o menos un poquito, como para que vean. Dice, se tienen los dígitos 4, 7 y 2. ¿Bien? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden escribir? Nosotros vamos a tener una situación donde vamos a tener números de 3 cifras, números que tienen una centena, ¿bien? Una decena y una unidad simple, ¿bien? Vamos a tener números de esas características, ¿bien? Números de esas características. Entonces, para el primer lugar, ¿sí? Para el lugar de las centenas, perdón. ¿Entre cuántos números tengo para elegir? Es indispensable acá que tenga en claro el concepto de cuántos y no cuáles, ¿sí? ¿Cuántos? Es una cantidad. Siempre el término cuántos va a estar asociado a una cantidad. Mientras que el término cuáles va a estar asociado a enumerar, ¿sí? O nombrar a cada uno de los elementos que tenga para considerar. ¿Bien? Acá en este caso tengo 3 elementos. El 4, el 7 y el 2. Pero esos son solamente elementos que tengo a considerar. ¿Bien? Tengo elementos a considerar, 3 elementos. Nada más que eso. ¿Sí? Tengo para considerar esos 3 elementos. No me va a importar cuáles, ¿sí? Me interesa cuántos elementos tengo. Y tengo 3 elementos. ¿Bien? Los que marqué acá en verde son 3 elementos. Podrían haber sido otros números diferentes. ¿Bien? El tema es que tengo ahora 3 elementos. Entonces, ¿entre cuántos puedo elegir para la centena? Puedo elegir entre 3. ¿Bien? No mucho más que eso. Puedo elegir entre 3. Para la decena, ¿entre cuántos voy a poder elegir? Y también voy a poder elegir entre 3 de esos números. Podría haber elegido el 4, el 7 o el 2. ¿Bien? Yo tengo 3 para elegir. Para la unidad, ¿entre cuántos puedo elegir? Y puedo elegir entre 3. Entonces, ¿qué se hace ahora una vez que completé estas casillas? Bien, lo que vamos a hacer es multiplicar esos valores. Bien, vamos a multiplicar esos valores que tenemos ahí y vamos a poner el resultado. Tenemos 3 por 3 es 9. Por 3, 27. Bien, entonces, como respuesta, vamos a indicar que se pueden escribir 27 números. Esa es la respuesta. Se pueden escribir 27 números. ¿Bien? La siguiente situación, tenemos ahora lo siguiente. ¿Cuántos números? Fíjense que me dice de vuelta cuántos, es importante esto de cuántos. ¿Cuántos números de 4 cifras podrán formarse con los dígitos 1, 2, 3 y 4? Lo mismo. No me va a importar en sí qué tipo de dígitos son, ¿sí?
mucho esa parte no va a importar, pero sí me va a importar, ¿sí? Sí me va a importar entre cuántos puedo elegir, ¿bien? Eso sí, entre cuántos puedo elegir. Puedo elegir cualquiera de esos 4, ¿bien? Entonces, es fundamental que identifique que puedo elegir cualquiera de esos 4. Puedo elegir cualquiera de esos 4 números, ¿bien? Eso es lo fundamental que tengo que entender, ¿bien? Puedo elegir cualquiera de esos 4 números. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a completar acá estas casillas. Bien. Este número va a tener lo que sería una unidad de 1000. Bien. Va a tener una unidad de 1000. Va a tener una centena. Va a tener una decena. Y va a tener una unidad. Bien. Ahora, para la unidad de 1000, ¿entre cuántos números tengo para elegir? Y tengo para elegir cualquiera de los 4, ¿bien? Cualquiera de los 4 que tenía ahí al comienzo. Para la centena, ¿entre cuántos puedo elegir? Y puedo elegir cualquiera de esos 4, ¿bien? Puedo elegir el 1, el 2, el 3 o el 4, pero tengo 4 para elegir. Puedo elegir cualquiera de esos 4. Eso es lo que tengo que comprender básicamente, que puedo elegir cualquiera de los 4. Para la decena, puedo elegir entre cualquiera de esos 4. Y para la unidad, puedo elegir también cualquiera de esos 4. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que completé esas casillas, lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Sí? Voy a multiplicar esos valores. Voy a hacer 4 por 4 por 4. ¿Bien? Y tenemos 4 por 4 es 16, por 4, 64, por 4 me da 256. O sea, que como respuesta, ¿qué voy a indicar? Voy a indicar que se pueden formar 256 números de 4 cifras. ¿Bien? Bueno, vamos al siguiente. Me dice, con los dígitos 2, 3, 5, 6 y 8. ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden escribir? Tengo acá cuántos. ¿Bien? ¿Cuántos? Me pregunta de vuelta cuántos. ¿Cuántos? Y me dan los dígitos que podría llegar a elegir. ¿Bien? Me dan los dígitos que podría llegar a elegir. Que son 2, 3, 5, 6 y 8. ¿Entre cuántos puedo elegir? 1, 2, 3, 4, 5. Puedo elegir entre 5. Entonces, si puedo elegir entre 5, puedo elegir entre 5. Para el primer lugar, voy a poner 5, porque puedo elegir cualquiera de esos 5. ¿Bien? Puedo elegir cualquiera de los 5. Para el segundo, puedo elegir también cualquiera de los 5. Para el tercero, podría elegir también cualquiera de los 5. Para el cuarto, podría elegir cualquiera de los 5. Y para el quinto, podría elegir también cualquiera de los 5. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que he completado, voy a multiplicar esas cifras. ¿Bien? Esos números que me han quedado ahí dentro de esas casillas, lo voy a multiplicar. Voy a
combinatoria es una técnica de conteo que siempre me va a decir una cantidad, va a arrojar una cantidad. No le va a importar a la combinatoria cuáles son esas combinaciones, sí le importa cuántas combinaciones puede haber. ¿Bien? Entonces tenemos 5 por 5 es 25. Por 5, 125. 125 por 5 me da 625. ¿Bien? Y 625 por 5 me da 3125. ¿Bien? 3125. La respuesta a este caso va a ser: ¿cuántos números de 5 cifras se pueden escribir? Bien, se pueden escribir 3125 números. Ahí está. Bien, veamos ahora la siguiente. Ahora me dice cuántos códigos. Fíjense que me está diciendo cuántos códigos. ¿Cuántos códigos? ¿Cuántos códigos de 4 caracteres se podrán formar con los símbolos 5, 8, E y M? Fíjense que ahora cambió algo. ¿Qué es lo que cambió? Ahora ya no voy a formar números. ¿Por qué? Porque no tengo solamente números para elegir, tengo números y letras. O sea que ahora tengo símbolos. Vamos a denominar a estos símbolos. Si bien los números que teníamos antes eran símbolos, ¿bien? Ahora, para no estar diciendo números y letras, vamos a llamar símbolos a esto, ¿bien? Lo vamos a denominar símbolos. Incluso podría haber tenido un asterisco, ¿sí? O un carácter especial, como por ejemplo el signo más, el asterisco, la barrita que significa para dividir en algunos casos, ¿bien? 2 puntos, un guión bajo, un guión medio, que se usa mucho también para crear contraseñas. ¿Qué estamos haciendo en definitiva aquí? Creando como contraseñas, ver cuántas posibilidades hay de que me adivinen o no la contraseña del celular, por ejemplo, ¿bien? O del correo electrónico, o de lo que sea. Estos son como contraseñas también, ¿no? Son posibles combinaciones. ¿Cuántas combinaciones hay o cuántas combinaciones debería hacer alguien que me quiere adivinar la contraseña del celular? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos códigos, ¿sí? ¿Cuántos códigos de 4 caracteres se podrán formar con los símbolos 5, 8 e y M? ¿Entre cuántos símbolos tengo para elegir? Entre 4, ¿bien? Entre 4. Y no va a importar si es un 5, un 8, una E o una M. Incluso podrían haber sido otros símbolos. Podría haber sido otros 2 números y otras 2 letras, o quizás 3 números y una letra, o 3 letras y un número, ¿bien? Podría haber sido otra forma. Entonces, para el primer lugar, ¿entre cuántos símbolos tengo para elegir? Y tengo para elegir entre 4, ¿sí? Para el segundo, podría elegir también entre 4, ¿sí? Y para el tercero podría elegir también cualquiera de esos 4. Fíjense que acá no me dijo ninguna distinción de que si podía o no podía repetir, ¿sí? Acá directamente me dice usar todos, ¿sí? Podés repetir. Y para el cuarto, también podría elegir entre 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, una vez que completamos ya cada casilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todas estas cifras que nos quedaron dentro de las casillas. Bien. El multiplicar va a quedar 4 por 4 es 16, por 4, 64, por 4, 256. Bien. Entonces, ¿qué respuesta voy a dar? Se pueden formar 256 códigos. Oh, caramba, me está dando la misma respuesta
la misma cantidad, ¿sí?, que me dio acá en el 2. 256 números podía formar en el 2. Y acá puedo formar 256 códigos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no va a importar si tengo números y letras o tengo números solos, ¿bien? La cantidad de combinaciones es siempre la misma, ¿bien? Si tengo 4 símbolos para elegir, más allá de cómo sean esos símbolos, voy a poder formar la misma cantidad, ¿sí?, de símbolos, de códigos, de números, ¿bien? Voy a poder formar la misma cantidad. La siguiente me dice así: suponer que se desean crear códigos de 5 caracteres. ¿Cuántos de esos códigos podrán formarse con los símbolos RST1 y 9? Entonces, suponer que se desean crear códigos, quiero crear códigos de 5 caracteres. Entonces, nuevamente aparece la palabra mágica, ¿cuántos? Bien. Y aparecen también la cantidad de símbolos que puedo llegar a usar. Bien. RST1 y 9. Esto es los numeritos y las letras que podría llegar a usar. ¿Sí? Entonces, me hace una aclaración, me dice considerar en todos los casos la repetición de los símbolos. Bien, me la haya dicho la nota o no me la haya dicho, es indistinto. Sí tendré que haberme fijado que decía considerar en todos los casos la no repetición de los símbolos. Ahí sí le tengo que dar mayor atención, si no puedo repetir los símbolos. Pero acá los puedo repetir, así que no hay ningún problema. Tengo para elegir entre 5 símbolos. ¿Bien? Entonces, voy a poner en la primera casilla, ¿entre cuántos símbolos tengo para elegir? Entre 5. Y para el segundo lugar, voy a elegir también entre 5. Y para el tercero, por elegir entre 5. Para el cuarto, también entre 5. Y para el quinto, también entre 5. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a multiplicar, como lo hago siempre, ¿sí? Como lo he hecho en las anteriores, ¿sí? En los ítems anteriores. Voy a multiplicar. Voy a poner el puntito ahí entre medio para indicar que estoy multiplicando, ¿sí? Y tenemos 5 por 5 es 25. Y 25 por 5, 125. Y 125 por 5, 625. Y 625 por 5, 3125. ¿Bien? Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Que vamos a poder armar, ¿sí?, 3125 códigos. Vamos a poner aquí. Se podrán formar 3125 códigos. ¿Bien? La que sigue me dice ahora, suponer que se desean crear códigos de 4 caracteres. Entonces dice, ¿cuántos de esos códigos podrán formarse con los símbolos H5, N2 y 3? Bueno, ahora van a ser códigos que tengan 4 caracteres. ¿Bien? Van a tener 4 ahora. Me van a dar 5 símbolos. Pero nuevamente me están pidiendo cuántos. La palabra como mágica, ¿sí?, para saber qué tengo que hacer. Fíjense que si me pidieran cuáles, estaría todo un día pensando cómo hago las combinaciones. Bien, sería un desquicio pensar en cuáles son las combinaciones. Estamos hablando de ya números grandes. Fíjense, en 3125 me dio la anterior, y la anterior me daba 256. Si me pongo a contar, ¿sí?, a armar esos códigos, y puedo estar todo un día con la posibilidad de equivocarme y colocar 1 o 2 veces. ¿Bien? Entonces,
esto es mucho más sencillo. Saber cuántas combinaciones puede haber es más fácil. Bien, para la primera casilla, bien, para el primer lugar, ¿entre cuántos tengo para elegir? Y tengo para elegir entre 5, ¿sí? Tengo para elegir entre 5. Para la segunda casilla, ¿entre cuántos símbolos tengo para elegir? Y tengo para elegir entre 5, porque ahí me están dando 5, ¿sí? Podría haber sido la H, el 5, la N, el 2 o el 3. Cualquiera de esos 5. Al tercero, y puedo elegir también cualquiera de esos 5, ¿bien? Porque me dice que puedo repetir, ¿bien? Y para el cuarto, puedo elegir entre cualquiera de los 5. Entonces, una vez que he completado, ¿bien? Una vez que he completado, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por sí esas cifras, ¿bien? Las voy a multiplicar todas, las cifras de estas casillas. Vamos a multiplicar, vamos a poner por. Y eso me va a dar igual, ¿bien? Bueno, 5 por 5 es 25. Y 25 por 5 es 125. Y 125 por 5 me da 625. Entonces, aquí, como respuesta, ¿qué voy a poner ahora? ¿Qué vamos a indicar acá? Vamos a indicar que se podrán formar se podrán formar 625 códigos. Bien, bueno. Actividad 5 ya resuelta. Vamos a la 6. En la 6 me dice lo siguiente. Se tienen en un bolillero 5 esferas, ¿bien? Con los números 1, 3, 5, 7 y 9. Se extraen al azar 4 esferas con la condición de reponer aquella que se extrae. ¿Cuántos números podrían formarse? ¿Bien? ¿Cuántos números podrían formarse? Bueno, entonces, palabra clave. ¿Bien? ¿Cuántos números? Están diciendo cuántos números podrán formarse. ¿Bien? Ahí me están dando cuántos símbolos tengo para elegir. ¿Cuántas esferas hay? ¿Bien? Hay 5 esferas. Acá tenemos, por ejemplo, el bolillero. ¿Bien? Adentro de ese bolillero vamos a colocar esferas que tengan estos números. Entonces, ¿cuántos números se pueden escribir? ¿Bien? Tengo como datos el número 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Este simbolito significa I. ¿Bien? Entonces, la cantidad de símbolos que tengo para elegir son 5. Entonces, en la primera casilla, ¿bien? Para lo que sería la unidad de 1000. Acá sí sería la unidad de 1000. ¿Bien? ¿Entre cuántos tengo para elegir? Entre 5. ¿Bien? Para el segundo, también entre 5. Para el cuarto, también entre 5. Perdón, para el tercero, entre 5. Y para el cuarto, voy a poder elegir también entre 5. Entonces, tenemos 5 por 5 es 25, por 5, 125, y por 5, 625. Entonces, como respuesta, ¿qué voy a indicar en esa respuesta? En esa respuesta voy a indicar, se podrán formar o se podrían formar 625 números. ¿Bien? Era sencillo. La única cosa complicada acá era que me decía o me hablaba de un bolillero, ¿bien? Y que tenía esferas con diferentes números, ¿bien? Era lo único distinto a las situaciones anteriores, pero la forma de resolver era exactamente la misma, ¿bien? Bien, vamos a la siguiente. Me dice ahora, con las letras, ahora me dice solamente letras, ¿bien? Con las letras A, B, C, D y E. Con estas letras, ¿bien?
con estas letras, las voy a remarcar. Se desean organizar códigos de 3 símbolos. ¿Cuántas combinaciones pueden lograrse? Y si fueran códigos de 4 símbolos, ¿cuántas serían las combinaciones posibles? Considerar en ambos casos la repetición de las letras. ¿Bien? Bueno, tenemos como datos símbolos. ¿Bien? Tenemos estos símbolos. ¿Y qué me dice de estos símbolos? Tengo 5. Y en un momento las quiero organizar de a 3, quiero hacer combinaciones de 3, y en otro quiero hacer combinaciones de 4. Vamos para las combinaciones de 3. Para el primer lugar, ¿entre cuántas letras tengo para elegir? 5. Puedo elegir cualquiera de esas 5. Para el segundo lugar, ¿entre cuántas letras tengo para elegir? Entre 5. Y para la tercera, también puedo elegir entre 5. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que multiplicar esos valores. ¿Bien? Voy a multiplicar esos valores de la siguiente manera. Vamos a poner así, 5 por 5 por 5. ¿Bien? Vamos a poner el puntito ahí. Y me queda 5 por 5 es 25 por 5, 125. Entonces, como respuesta a la primera situación, vamos a indicar que se podrán lograr 125 combinaciones. ¿Bien? Y para la otra, ahora son de 4. ¿Bien? Son combinaciones de 4. Los voy a hacer como grupitos de 4. Y quiero ver cuántas combinaciones posibles puede haber si las agrupo de a 4. Si las agrupo de a 3, había 125 posibles combinaciones. De 4, las casillas también las voy a completar con 5. ¿Bien? Voy a poner 5 ahí, porque tengo para elegir entre cualquiera de esas 5. No tengo otras. ¿Bien? No tengo ni más ni menos, que son 5. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a multiplicar esos valores. Vamos a hacer 5 por 5, que es 25, por 5, que es 125, por 5, que me da 625. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a indicar acá? Vamos a poner como respuesta que pueden formarse o se podrán formar o se podrán tener 625 combinaciones. Vamos a poner acá, tener, y acá se podrán también tener 125 combinaciones. ¿Bien? Bueno, en el caso 8, me está diciendo lo siguiente. ¿Cuántos códigos pueden establecerse con 3 letras del abecedario, de la A a la Z, sin considerar la ñ, y 3 números del 0 a 9, ¿bien? Vamos por el 0 a 9. Por ejemplo, me dice, bueno, que uno de los códigos puede ser A000, HNE 639, ZZZ 999. O bien, como tenemos aquí otro ejemplo, SOS 911. ¿Bien? Bueno, ahora me están diciendo que los símbolos que puedo elegir son letras. Y pueden ser cualquiera de las letras del abecedario, pero no considerando la ñ. ¿Bien? ¿A qué se parece? A las patentes, a los dominios de los automotores de la República Argentina del régimen anterior, ¿bien? Al que tenemos actualmente. Entonces, podemos elegir para las letras entre 26 letras, para los números entre 10 números. Del 0 al 9 tenemos 10 números. Entonces, para el primer lugar, que son letras, ¿entre cuántas letras tengo para elegir? Tengo para elegir entre 26.
¿Bien? Para el segundo lugar, ¿qué puedo elegir? También, entre 26 letras. Y para el tercero, también puedo elegir entre 26 letras. ¿Sí? Bueno, ahora, ya el cuarto lugar no voy a poner letras, sino que tengo que considerar números. Entonces, ¿entre cuántos números tengo para elegir? Entre 10. Para el quinto lugar, que son números, ¿entre cuántos números tengo para elegir? Entre 10. Y para el sexto lugar, son números, ¿entre cuántos puedo elegir? Puedo elegir cualquiera de los 10. Una vez que completé, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, ¿bien? 26 por 26, y ahora, después, por 10, por 10, por 10, ¿bien? Y eso me va a dar un resultado, ¿bien? ¿Qué resultado me va a dar? Lo voy a indicar ahí abajo. Bien, cuando hagamos 26 por 26, eso me queda 676, ¿sí? Y ahora voy a multiplicar por 26 de vuelta, ¿bien? Lo cual me queda 17.576, ¿bien? 17.576, ¿bien? Ahora voy a multiplicar por 10, entonces agrego un 0. Multiplico por 10 de vuelta, agrego otro 0, multiplico por 10 de vuelta y agrego otro 0. Entonces, ¿cuántas combinaciones o cuántos códigos puedo generar? Puedo generar 17 millones de códigos, 576.000. ¿Sí? Vamos a indicar entonces acá que se pueden, como respuesta, lo va a hacer, se pueden tener 17.576.000 códigos o dominios del automotor, ¿sí? Bien, son pocos, si voy al caso, son pocos, considerando que Argentina tiene prácticamente 40 millones de habitantes, son pocos. Bien, esta es la situación número 8. Bien, la 8. La 9 ya es algo un poquito más actual, me dice, bueno, ¿cuántos tipos de patentes, ahora ya me dice patentes, o puede ser también dominios, ¿bien? Pueden armarse según la nueva codificación de dominios del automotor en Argentina? Bien, y ahora los códigos o estas patentes van a tener 2 letras, 3 números y 2 letras. Bien, en definitiva es como el caso anterior, con la diferencia que se suma una letra más. La cantidad de números es la misma, son 3 números. Bien, pero letras son 4. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Tenemos entre 26 letras para elegir y 10 números. Entonces, primero son 2 letras, ¿bien? Y es lo mismo que el anterior. ¿Entre cuántas letras tengo? 26, porque la ñ no la voy a considerar. Entonces vamos a poner acá 26, que puedo elegir entre 26 letras. Para la segunda casilla, ¿entre cuántas letras tengo para elegir? Entre 26. ¿Bien? Las dos primeras eran letras. Las que siguen ahora, ¿sí? Los 3 que siguen ahora van a ser números. ¿Entre cuántos números tengo para elegir? Y tengo para elegir entre 10 números. ¿Bien? Del 0 al 9 tengo entre 10. Bueno, para el cuarto lugar, ¿entre cuántos números tengo para elegir? Entre 10. Para el quinto lugar, puedo elegir entre 10. Ahora, para el sexto lugar, ¿qué tengo para elegir acá? ¿Números o letras? Letras, porque estoy ya en este lugar. ¿Bien?
Entonces, ¿entre cuántas letras tengo para elegir? Entre 26. El siguiente, también, ahora, entre 26. Bien. ¿Qué diferencia podríamos tener con el anterior? Bien. La cantidad de números es la misma. Bien. Tengo 3. La cantidad de letras es una más. Yo acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar. Bien. Tengo que multiplicar entre sí esos valores. Bien. Tengo que multiplicar. Entonces, cuando multiplique, me va a quedar un número bastante similar al anterior en cuanto que ya tengo gran parte de la cuenta hecha. A eso me refiero, ¿no? Si tengo el número anterior, ¿qué puedo hacer? Lo puedo usar a ese número anterior. ¿Qué me faltaría? ¿Qué tendría que hacer el número anterior para dar la respuesta a esta situación? Bien, para dar la respuesta a esta situación, lo que tendría que hacer es multiplicar una vez más el número anterior por 26, digamos al caso. ¿Bien? Porque ya tengo casi todo hecho. Debería multiplicar por 26 el número anterior. ¿Por qué razón? Porque tengo una combinación más, una letra más, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar al multiplicar 17.576.000 por 26? Me va a quedar así, 456.976.000. ¿Bien? Entonces, si tengo que dar una respuesta, ¿qué voy a decir? Se tienen, ¿bien? ¿Cuántos tipos? Me preguntan. Entonces, los tipos de patentes que puede tener, o los que podré considerar, son 456.976.000. 456.976.000. Bien, códigos. Vamos a poner. Bien. O dominios del automóvil. Bien. Bueno. Ya el 10 me dice, ¿qué diferencia hay entre el ejercicio 8 y el 9? ¿Cuántos vehículos más pueden codificarse? Bueno, acá es sencillo. La diferencia, la hablábamos recién un poquito, donde decíamos que teníamos una letra más, ¿sí? Una letra más. Y la diferencia, podemos hacer la cuenta, la resta, ¿sí? Esa diferencia, porque me dice, ¿cuántos vehículos más pueden codificarse? Bueno, ahí hacemos la diferencia, ¿sí? A ese valor, a los 456.976.000, y vamos a restar, ¿sí? Los 17.576.000. Bien, y al hacer esa diferencia, nos queda que podemos codificar, ¿sí? 439.400.000 vehículos más. ¿Bien? 439.400.000 vehículos más. ¿Bien? Entonces, vamos a indicar como respuesta. Recuerden que toda situación problemática, si tiene una pregunta, tiene que tener una respuesta. Se pueden codificar 439.400.000, ¿sí? Vehículos más. Y ese sería ahí el final. El trabajo práctico número 2 era hasta aquí. ¿Para qué nos sirvió este trabajo práctico número 2?
Este trabajo práctico número 2 nos sirvió para identificar, ¿sí?, que tenemos en la mayoría de los casos productos de números que se repiten, ¿sí? Productos de números que se repiten. Esta característica de productos de números que se repiten, ¿sí?, tiene un nombre un poquito especial, ¿bien? Es lo que vamos a llamar potenciación, ¿bien? Es una potencia. ¿A qué se define como una potencia? Una potencia lo vamos a denominar como el producto de factores iguales o el producto de números que se repiten, ¿bien? La potencia es lo que vamos a conocer como una multiplicación abreviada, ¿bien? Eso lo vamos a ver en los próximos vídeos. Hasta aquí realizaremos en este encuentro.